Bueno, pues rápidamente os recuerdo, como ya expliqué en el vídeo número 1, que voy a hacer vídeos cortos para explicar toda una gran historia que nos puede servir para comprender qué es lo que está pasando con esta locura que están haciendo nuestras autoridades, todo lo que está pasando en el mundo, porque las cosas son así. No las podemos entender si no entendemos lo que somos, no entendemos nuestro origen y no entendemos el conflicto, no entendemos el mal, no entendemos por qué los representantes del mal que están en conflicto con la otra parte que nos ha creado, pues por qué está haciendo con la raza, con la especie humana en nuestro mundo todo lo que está haciendo. Y ya os digo que eso no se puede explicar en un solo vídeo porque sería larguísimo y no se entraría en profundidad, la gente ni lo vería ni entendería nada de lo que se explica ahí, y entonces lo voy a ir haciendo en pequeños vídeos que lo voy a subir a mi página de Facebook, que se llama Javier Yuste, y a mi canal de YouTube, que se llama La Marca de la Bestia, y lo voy a ir numerando. Este es el vídeo número 2, y en este vídeo quiero hablar de que nosotros como seres humanos, es empezar a hablar un poco del problema que tenemos en nuestro mundo, ¿vale? Nosotros como seres humanos hemos sido hackeados. Nosotros como seres humanos, respecto a cómo fuimos originalmente creados, hemos sido hackeados. Y para entender eso, tenemos que entender que somos algo muy similar, por no decir que la analogía es totalmente completa. Somos como computadoras biológicas, ¿vale? Nosotros fuimos creados, narra el Génesis, no voy a entrar en mucho detalle, pero fuimos creados como un cuerpo de barro, que eso es una representación de que Dios, para formar nuestro cuerpo con la forma que tiene, tomó elementos de la propia naturaleza que estaban en la tierra, y tomando esos elementos nosotros fuimos formados. Nosotros somos de los mismos elementos que está formada la tierra, fuimos formados nosotros con la forma que tenemos y con el diseño que tenemos. Pero un cuerpo en sí mismo no es nada, no es un ser vivo, ¿vale? No tiene vida. Para que el ser humano fuese totalmente creado, faltaba el otro elemento que además es el fundamental. Digamos que es nosotros, no somos nuestro cuerpo, aunque no podemos vivir sin él, sino que nosotros somos nuestro espíritu, ¿vale? La Biblia lo narra como que una vez que fue formado el cuerpo, Dios sopla en nuestra nariz aliento de vida, y entonces pasamos a ser lo que se conoce como un alma viviente o un ser humano con vida. Nosotros, insisto, no somos nuestro cuerpo. Eso es el hardware de la computadora. Nosotros somos nuestro espíritu. Y de la misma forma que a nosotros, de la misma forma que a una computadora podríamos hacerle una copia de seguridad en un disco duro y trasladarla a otra computadora mejor, más potente, y no sé, con más capacidad de memoria, con más procesador, con mejores periféricos y tal, pues nosotros podríamos ser sacados de este cuerpo y ser colocados en otro cuerpo mejor, y seguiríamos siendo nosotros en un cuerpo mejor. Por eso digo que la parte, aunque no podemos vivir sin cuerpo, y un ser humano, su espíritu sin el cuerpo no puede vivir, no está vivo, no está consciente, pero si somos puestos en otro cuerpo, se nos puede dar vida y seríamos nosotros mismos en un cuerpo mejor, ¿vale? Eso es lo que ocurre para entender todas estas cosas que son muy importantes de entender. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se nos dice en la Biblia que todos vamos a morir por el problema en el que estamos, y que Dios al final, los que hayan superado la prueba de su vida, al final de la historia, los va a resucitar, igual que se fue resucitado Jesús, porque venció a los seres humanos que hayan vencido a lo largo de su vida. Al final de la historia de la humanidad, en la segunda venida de Jesús, se les va a resucitar y se les va a dar otro cuerpo, y nuestra conciencia, lo que somos nosotros, va a estar en otro cuerpo nuevo que se nos va a dar de nuevo. Y entonces tenéis que entender que nuestro espíritu está escrito en un lugar en los cielos que no sabemos bien cómo es, pero la semejanza sería comprender que estamos como en una especie de disco duro, que la Biblia narra que son los libros donde estamos escritos cada uno de los seres humanos. Estamos en el cielo, nuestra conciencia está escrita allí, y cuando quiera Dios puede resucitarnos en un cuerpo nuevo, y seguiríamos siendo nosotros con las características que tenga nuestro nuevo cuerpo. Y estas cosas son fascinantes, hay mucho que explicar sobre ello. Nos vamos a detener lo justo para que entendáis que esto es así, pero de verdad que somos como computadoras, ¿vale? Como computadoras. Y de hecho el salvarse o perderse, no quiero entrar mucho en esto, pero es que no quiero dejar la información incompleta. El salvarse o perderse obedece a la promesa de Dios de que los que superen la prueba
van a ser para siempre insertados en un cuerpo nuevo y que además Dios tiene elementos para hacer que ese cuerpo no perezca nunca. O sea, que seríamos como no inmortales, porque el ser humano no es inmortal, pero Dios tiene formas de hacer, si no transgredimos sus leyes y no transgredimos sus mandamientos, tiene formas de hacer que el ser humano viva por siempre y que ese cuerpo no se descomponga. Ahí tendríamos que hablar del árbol de la vida y tendríamos que hablar de muchas cosas, pero lo importante para entender ahora es que la promesa de Dios es que los que se han redimido en el reino de Dios tendrán esa vida eterna con nuestra conciencia, siguiendo evolucionando y aprendiendo y haciendo cosas en un mundo libre de transgresión y libre de pecado, por siempre, descubriendo todos los misterios del universo, y eso es un poco lo que nos estamos jugando, la redención para el reino de Dios. ¿Y por qué decimos que hemos sido hackeados? Porque digamos que la transgresión a las leyes de Dios suponen como una especie de gusano, como una especie de virus informático que cuando entra el mal en el ser humano, en un mundo de seres humanos cerrado, digamos que eso es como un virus que se contagia de ser humano, se replica casi infinitamente dentro del propio ser humano una vez que el mal entra, y ese mal se traslada también al resto de las criaturas humanas, y ese es el problema. Para empezar a entender el problema, este conflicto en el que estamos y el problema en el que estamos atrapados en la humanidad, digamos que nosotros ahora mismo no somos como originalmente fuimos creados, ¿vale? Nosotros fuimos creados con determinadas barreras frente al mal para que nos transgrediéramos, y sin embargo el enemigo fue capaz de entrar por una brecha, y una vez que se introduce en nuestros primeros padres el virus de la maldad, de la transgresión de las leyes de Dios, esto funciona como una bola de nieve que se va haciendo más grande, se replica. Una vez que pegamos una vez, se replica, y ya la tendencia de ese ser personal que ha pecado y que ha transgredido las leyes de Dios es a continuamente irlas transgrediendo. Y además, si está en una sociedad de seres humanos y uno de ellos se habitúa, por poner un ejemplo, a robar como forma de vida, pues el resto de los seres humanos es como que también tienden a robar, porque es como que ven que uno está obteniendo una ventaja de robar, y entonces automáticamente el resto de las criaturas, oye, pues este roba, pues yo también, pues si este roba, yo reacciono violentamente para evitar que me lo esté quitando. Entonces ya, pues digamos que tiendo a odiar o a matar a mis semejantes. O si uno utiliza la mentira en determinadas circunstancias para obtener un beneficio, no solamente que ya se habitúa ese ser humano a mentir continuamente para salir del paso y obtener un beneficio en determinadas circunstancias, sino que ya el resto de los seres humanos pues ven que, hombre, no va a obtener solamente la ventaja de mentir, pues yo también me interesa mentir en este otro momento, y así digamos que se extiende el virus del mal, el virus de la transgresión de todos los mandamientos de las leyes de Dios, pues se extiende por todos los seres humanos. Pero una cosa que hay que entender, que es muy importante también, es que no solamente se refiere a la introducción de ese mal, la introducción de ese virus informático en nuestra mente, no solamente es un tema del comportamiento, de que mientras estamos vivos aprendemos a comportarnos de forma que tendemos a transgredir las leyes de nuestro creador, sino que eso genéticamente se incorpora en nuestro programa y se traslada a las siguientes generaciones. ¿Qué significa esto? Pues que las siguientes generaciones nacen con la tendencia a eso que llamamos pecado, que el pecado no es nada más que cometer delitos dentro del reino de Dios, de lo que es el universo de Dios, que está gobernado por nuestro Creador. Pues el pecado es la transgresión de las leyes mediante las cuales nuestro Creador dirige el universo creado, ¿vale? Entonces, una vez que ya no solamente los seres humanos aprenden a hacer el mal, sino que ese mal se transmite de generación en generación, y los niños y las niñas que vienen a este mundo ya, bueno, pues nada más que ponen el pie en el mundo, tienen la tendencia no solamente de imitar a lo que hacen el resto de las personas humanas, sino que de ellos mismos tienen como la tendencia a ser adúlteros, a mentir, a robar, a matar y ser agresivos, a no respetar, en fin, lo que son todas las transgresiones a los mandamientos de la ley de Dios. Quiere decir
que genéticamente estamos contaminados por ese virus informático que es el mal, que es la transgresión de los mandamientos de Dios. Y aquí hay que hacer un inciso. No es cierto lo que dicen algunas denominaciones cristianas de que existe el pecado original. El pecado original se concibe como que somos culpables solamente por el hecho de nacer, somos culpables ya ante Dios, y no es cierto. Eso no es cierto. La gente, los seres humanos individuales, no son culpables hasta que no cometen la primera infracción, ¿vale? Pero como tenemos genéticamente la tendencia a cometer la infracción, prácticamente desde que ponemos un pie nos hacemos culpables, porque en cuanto tenemos ocasión o en cuanto tenemos conciencia para hacerlo, hacemos el mal. Digamos que lo tenemos dentro y no lo podemos evitar. Y por eso toda la especie humana, respecto a cómo fue creada, tiene ese virus informático del mal, y todos somos culpables, responsables, y además genéticamente estamos corruptos, por lo cual no hay ninguna posibilidad de salvación para nosotros por nosotros mismos. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para evitarlo. Es más, ni aunque quisiéramos, pudiéramos. Y entonces a partir de aquí habrá que explicar muchas otras cosas, ¿no? Por qué Jesús hizo lo que hizo, qué papel tiene en todo esto el enemigo, cómo se originó el mal, no solamente en nuestro mundo, sino también mucho antes de la creación de nuestro mundo, porque esto viene de lejos, este conflicto. Y bueno, pues tenéis que entender también, dentro de este contexto que estamos explicando, que para Dios, en su gobierno, en su reino, no se permite que las criaturas transgredan los mandamientos ni una sola vez, ni siquiera un poquito, ¿vale? El que lo hace está condenado a muerte. Y hasta que apareció el mal en el cielo por primera vez, os aseguro que en el cielo se había vivido siglos y siglos, no sé cómo se contará el cielo en ese lugar, pero seguramente durante mucho más tiempo que lo que lleva incluso nuestro mundo en funcionamiento, en el cielo todas las criaturas habían vivido siempre sin necesidad alguna de transgredir ninguno de los mandamientos de Dios, y viviendo en felicidad y todo en armonía, y la ley de Dios seguía siendo la que es y no permitía la transgresión de los mandamientos, pero ninguna de las criaturas nunca la había transgredido porque no había necesidad. Y Dios es tan estricto y tan severo con esto porque Él sabe, Él nos ha fabricado, Él nos ha creado y sabe perfectamente cómo funcionamos, y sabe perfectamente esto que os estoy intentando explicar, que en el momento que solamente una criatura, por ejemplo, los primeros seres humanos, el primer ser humano que transgredió la ley de Dios, cuando una criatura lo hace, el resto, si no se pone fin, si no se acota el problema, el resto se contamina y la especie entera tiene tendencia a transgredir los mandamientos de Dios y se corrompe, y con ello viene la muerte, viene la destrucción. Es como el fabricante de un automóvil perfecto, el más potente que queráis, por muy perfecto que sea, el fabricante seguramente en su libro de instrucciones dirá: mira, esto funciona con gasolina, por favor no se te ocurra meterle agua al depósito porque fastidiará el motor, no solamente no funcionará, sino que terminará fastidiando el motor y bueno, te cargarás el coche, ¿no? Y es además como si el fabricante de ese automóvil te dice: mira, yo te doy mi asistencia, si tienes algún problema puedes contar conmigo, te lo dejo para que utilices tu coche de forma autónoma, pero si tienes problemas, se te avería y tal, vente conmigo, y si algo no te funciona, algo de lo que yo hice no te funciona, vente conmigo, lo solucionamos. Pero eso sí, te digo una cosa: como tú transgredas alguna de las normas del manual de funcionamiento, ya te puedo asegurar que se corta la garantía, te quedas sin garantía y ahí te quedas con tu coche, que has sido tú el que has transgredido las normas, ¿no? Pues algo muy parecido es lo que pasa con el ser humano en este mundo una vez que decidió desobedecer a Dios. Obedeció a otro que le engañó y decidió desobedecer a Dios. Nuestro mundo está en cuarentena para que no se salga de aquí esa transgresión de las leyes de Dios y no pueda alcanzar a otros mundos, porque sería la misma bola de nieve extendiéndose por todo el universo. Dios es un gobernante responsable y pone coto a ese mal para que no salga de aquí, y el problema queda restringido y reducido a nuestro mundo. Y la buena noticia es que Dios no nos ha dejado solos, por eso existe este conflicto, está intentando rescatar a personas individuales, porque el mundo no tiene solución. Este mundo
La gente tiene una perspectiva equivocada de las cosas y muchas veces se plantea, y dice, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite todo lo que está pasando? Cuando justamente es al contrario, todo lo que está pasando es la acción del ser humano en continua transgresión de las leyes de Dios, y estamos en un mundo que ahora mismo no es que no esté bajo el control de Dios, porque Dios sigue controlando las cosas hasta donde quiere, pero nos ha dejado de la mano de ese otro gobernante que nosotros hemos elegido, y sí que es verdad que Dios actúa para intentar que determinados seres individuales puedan salirse de este mundo y entrar de nuevo en el reino de Dios. Pero este mundo en su conjunto no se trata de la acción de los creyentes o la acción de los seres humanos para intentar solucionar las cosas de su mundo. No se trata de intentar salvar este mundo, porque este mundo no tiene solución. Este mundo va a seguir siempre en la ola del mal. Si intentamos corregir por un sitio, se va a propagar por otro sitio, y el gobernante supremo de toda la humanidad siempre va a ser Satanás, mediante el uso de los propios seres humanos que están transgrediendo las leyes de Dios continuamente. Pero de verdad que nuestra función es comprender todo esto, en el problema en que estamos, comprender que nosotros somos parte del problema, comprender que todo lo que hizo Dios para rescatarnos y todo lo que hizo Jesús, aunque se quiera ver como ñoñería religiosa, lo de la cruz, lo del niño en el pesebre, lo de la resurrección, cosas que no entendemos, que están muy lejanas, todo obedece a un conflicto político universal que le llamamos religión, porque las verdades que hay que enseñar sobre ese conflicto se muestran en forma de religión, religarse con el reino de Dios, y eso es lo que está bajo ataque por el enemigo, confundiendo todo lo religioso. Y bueno, quedémonos en este vídeo quedémonos en que somos computadoras, que hemos sido hackeados, que se nos ha metido en nuestro programa y que se transmite de generación en generación transgresión a las leyes de Dios, que somos culpables, que para Dios simplemente con transgredir una vez los mandamientos de Dios ya somos culpables, que necesariamente tenemos que morir, y Dios está trabajando por solucionar el problema, pero nosotros también tenemos que tener la necesidad o la voluntad de comprender el problema e intentar salir de esto. Y todo lo que está pasando en el mundo, con estas agendas y este intento de gobierno mundial y todo esto, está relacionado con todo esto, ¿de acuerdo? Con este conflicto espiritual. Por eso hay que explicar estas cosas de cómo funcionamos y cuál es el problema que tenemos y quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Y como dije en el primer vídeo, intentar no ver las cosas como figuritas vírgenes que le pedimos, que nos perdona la Iglesia y el sacerdote de cosas que no comprendemos nada de que lo que nos está perdonando dentro de un conflicto que nadie nos ha enseñado, que nadie nos ha explicado. Entonces hay que ir explicando las cosas poco a poco, ¿vale? Seguiría hablando porque esto tiene muchas ramificaciones, pero ya son 18 minutos. Me he comprometido a no hacer los vídeos demasiado largos, entonces tengo que cortar y ya seguiremos explicando cosas en otros vídeos, ¿de acuerdo? Venga.